Frente periférico de Gaza. Los hutíes de Yemen ponen en jaque a Israel y al petróleo en el Mar Rojo. El veto de Estados Unidos en la ONU para un cese al fuego en Gaza provocó las represalias a los barcos que arriman en el puerto israelí de Eilat por los hutíes yemenitas Ansarollah, quienes han bloqueado el superestratégico estrecho de Bab el-Mandeb que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, y donde atraviesan 4 millones de barriles de petróleo al día. Un bloqueo total del estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de las lamentaciones, es susceptible de dañar, amén del bloqueo marítimo a Israel, las economías europea y global. El grupo guerrillero de los hutíes yemenitas de Ansarollah, ayudantes de Alá, externó su disposición a cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en respuesta a las amenazas de Estados Unidos para formar una coalición naval para las operaciones en el Mar Rojo. Se abre de facto un frente periférico en el Mar Rojo a la enésima guerra que libra el gobierno de Netanyahu contra los guerrilleros palestinos de Hamas. Otros frentes periféricos que han sido detonados, sin todavía llegar a su paroxismo, y que se han integrado en un amplio frente de la resistencia, son las escaramuzas en los anexados altos del Golán, que pertenecen a Siria, así como en el Líbano Sur con los guerrilleros chiitas de Hezbollah, que intercambian bombardeos cotidianos con el norte de Israel, y los ataques de las guerrillas chiitas en Irak contra las bases estadounidenses tanto en el mismo Irak como en Siria. Desde el 9 de diciembre, las llamadas Fuerzas Armadas yemenitas anunciaron que a todas las embarcaciones vinculadas al ejército de ocupación israelí se les prohíbe su travesía por el Mar Rojo, independientemente de su nacionalidad hasta que suficientes alimentos y medicinas sean permitidos entrar a Gaza. Según el medio libanés Al-Mayadeen, muy cercano a Hezbollah, la amenaza yemení constituye una amenaza estratégica muy seria a Israel, así como el comercio global y a las rutas marítimas de transporte, lo cual aceptan los multimedia israelíes. El portal financiero israelí Globes informa que Israel emitió una instrucción urgente a sus puertos para eliminar información sobre arribos y salidas de sus barcos en su Internet. Los ataques hutíes han ido en escalada y han sido de diferente variedad a cierto tipo de tankers que se dirigen al puerto israelí de Eilat, una ciudad muy turística con 52.000 habitantes. Y cabe señalar que la distancia de la capital Sanaa, hoy bajo control de los hutíes, a Eilat es de 1.842 kilómetros y a Tel Aviv de 2.069 kilómetros. El analista israelí de asuntos estratégicos, Zvi Barel, ha consagrado 2 artículos al bloqueo marítimo de Ansarollah, lo cual ha hecho tambalear a Occidente después de que el barco noruego Strinda fue alcanzado por un misil. La guerra asimétrica de Ansarollah cuenta con un pletórico arsenal de misiles balísticos con un alcance de 500 kilómetros y misiles crucero con un alcance entre 80 y 300 kilómetros, que han obligado a que las empresas marítimas de transporte se desvíen para dar la vuelta hasta el Cabo de la Buena Esperanza en el sur de África. El analista israelí Zvi Barel sopesa la dificultad de decisión de Estados Unidos, que ha tomado cartas en el asunto y sopesa bombardear el puerto yemenita de Hodeida, bajo control de los hutíes, lo cual complicaría más las cosas a una guerra subregional que implicaría a Arabia Saudita y a Jordania, que mantienen todavía excelentes relaciones con Washington. El portal libanés de habla francesa L'Orient Le Jour expone un mapa con varios ataques en las últimas semanas en contra de barcos marítimos vinculados a Israel, entre ellos el abordaje espectacular por los guerrilleros hutíes del barco Galaxy Leader, propiedad del polémico millonario israelí Rami Ungar.
mucho se comenta la destrucción de varios misiles de Ansarollah por Estados Unidos y Francia, quienes con Gran Bretaña mantienen una importante presencia militar alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, donde los guerrilleros yemeníes acaban de atacar embarcaciones francesas. Curiosamente, el analista Zoran Kusovac cuestiona: ¿la amenaza de los hutíes al orden mundial es peor que la guerra en Gaza? Y se contesta que, más allá de los factores humanitarios, en cálculos de seguridad y economía, el mundo está menos preocupado pragmáticamente con la guerra en Gaza que con su transporte marítimo. El estrecho de Bab el-Mandeb, con 26 kilómetros de ancho, constituye una imagen en espejo geopolítico del otro superestratégico estrecho de Hormuz, de un ancho de 33 kilómetros, donde atraviesa la quinta parte del consumo petrolero, 21 millones de barriles al día, lo cual lo hace la arteria petrolera más importante del mundo y que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán en el Océano Índico. 7 kilómetros de ancho diferencian al estrecho de Bab el-Mandeb con el estrecho de Hormuz. Tales 7 kilómetros marcan la distancia de una escalada a una guerra regional en el Mar Rojo alrededor del Cuerno de África, con una guerra de Estados Unidos contra Irán de mayor envergadura en el Golfo Pérsico. Así como Irán ha detectado la vulnerabilidad petrolera de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, ahora los guerrilleros hutíes yemenitas han detectado la fragilidad de Israel en el Mar Rojo. El portal galo RCA Voltaire comenta una frase profética que solía enunciar el fallecido presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh: quien tenga las llaves de Bab el-Mandeb y de Hormuz no necesita la bomba atómica. La mayoría del petróleo y gas natural del Golfo Pérsico que es transportado por el Canal de Suez o el oleoducto Sumet pasa por ambos estrechos. El disparo del precio del petróleo pende sobre la cabeza de Biden. Estados Unidos enviará más buques de guerra a las costas de Yemen. Según información publicada por el portal Axios, Estados Unidos de América planea anunciar la creación de fuerzas de coalición en el Mar Rojo el próximo viernes. La medida se produce en respuesta a los ataques hutíes contra barcos civiles en la región. La fuente afirma que se trata de un grupo de trabajo multinacional reforzado especial. Los funcionarios estadounidenses dijeron que la administración estadounidense envió recientemente advertencias a los hutíes exigiéndoles que detuvieran los ataques a barcos en el Mar Rojo. El enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, que visitó los países del Golfo, pidió a las autoridades de Arabia Saudita, Omán y Qatar que transmitieran las preocupaciones de Estados Unidos sobre sus acciones agresivas a los hutíes. Las fuentes también señalaron que durante las últimas 2 semanas, varios países de la región ya han transmitido advertencias similares a los hutíes. Sin embargo, según funcionarios estadounidenses, estas advertencias no tuvieron un impacto significativo en los hutíes. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, dijo en una sesión informativa el jueves que pronto se proporcionará información sobre el grupo de trabajo especial. La decisión de Estados Unidos responde a las amenazas de los hutíes de seguir bloqueando el paso de barcos asociados con compañías israelíes o que se dirigen a Israel en los mares Rojo y Arábigo hasta que cesen las hostilidades en la Franja de Gaza.